Eh, Buenos días, mi nombre es Carlos Andrés Girado. En este momento hablaremos sobre el procedimiento de recolección de la información. Haré una breve introducción de los tips o pasos que vamos a cumplir para realizar el procedimiento. Primero hablaremos sobre los tips para la realización de una encuesta. Posteriormente pasaremos a la metodología de recolección, funciones del personal, tips de contactos efectivos y no efectivos, normas para el diligenciamiento de un cuestionario encuesta, fases del cuestionario y por último terminaremos con el sistema de control de la calidad. Cumpliendo con este cronograma, los tips para la realización de una encuesta, principalmente hay que tener en cuenta que hay que ser muy neutral durante una entrevista. Nunca se pueden sugerir respuestas a los entrevistados. No se debe construir secuencias en las preguntas, manejar con mucho tacto a los encuestadores que muestren dudas, tratar de resolverle los inconvenientes o dudas que tengan en el cuestionario si es necesario. No se debe crear expectativas, tratar de no sesgar a la persona o de darle la respuesta, tratar de que la persona conteste por sus mismas condiciones y no apresurar la entrevista. Adicionalmente, esto es muy importante agregar que para tener unos tips es importante que la persona tenga una buena ortografía, también para que se nos facilite el procesamiento y la recolección de los datos. Sí, eso es principalmente pues los pasos, los tips que tiene que tener una persona para la realización de una encuesta. Hablar moderadamente también se puede ser un tip que podemos agregar, y ser muy cordial y caballeroso con la persona. ¿Sí? La metodología de recolección nos dice que con la investigación cuantitativa se determina la asociación y correlación entre variables, la cual a través de una muestra de una población se determinan generalidades y tendencias de un grupo de objetivos específicos. ¿Qué quiere decir esto? En la corporación estamos actualmente o se trabaja con 4 sistemas de recolección o 4 metodologías. La primera es interceptación de lugares de afluencia o puntos fijos. ¿Qué quiere decir por medio de interceptación? Que nos concentramos en un punto, ya sea en un centro comercial, en un parque, y cuando vaya pasando una persona, la cogemos y la abordamos y la realizamos la entrevista. Esta es la metodología de la interceptación. Por barrio de barrio o barrido, esta se trata o consta de que la persona va por cada casa o cada 3 casas, dependiendo de la metodología, y se aborda a la persona dentro pues o afuera de la casa. La parte telefónica, que son conocidos como los PDA, son encuestas pues como la misma palabra lo determina, encuestas telefónicas, y vía web o postal, que son encuestas que se realizan por medio pues de un computador o una página web, como la misma se menciona ahí en esto. Las funciones de los aliados estratégicos. Los aliados estratégicos, o como lo diríamos, el personal que se maneja en la área de recolección de información, es el conjunto de un supervisor, encuestadores, un coordinador y un líder de operaciones en Brandstad. Todo ese conjunto es lo que constituye la parte principalmente o la columna vertebral de la parte de recolección de información, que es lo que estamos manejando. Los coordinadores. Los coordinadores son personas que dirigen y coordinan la salida de campo. Estos adicionalmente manejan la cartografía, controlan las cuotas, evalúa y gestiona el trabajo. Principalmente también se encarga de tener una logística en base al proceso o en base al proyecto que se está manejando. ¿Sí? Funciones del coordinador. El coordinador delega diferentes funciones muy importantes para el método de recolección, principalmente porque en este es en donde se basa o se recoge la parte de campo.
Principalmente las funciones que tiene este personaje son asistir a los entrenamientos, lo cual se brindan todos los métodos y pautas para la realización del proyecto y se ponen los puntos a tratar de este. Manejar los cuestionarios, tienen que manejar los cuestionarios pues, principalmente a la perfección para no ocasionar reprocesos. Manejar la metodología adecuada, si es por interpretación, barrio de barrio, postal, web, entre otras. Manejar las cuotas, que no se nos vaya a pasar el target o el grupo objetivo, por decirlo así. Controlar el material de apoyo, tratar de pues revisar el cuestionario, que el material también, organizar y planear y dividir el trabajo, coordinar y controlar a los supervisores y entrevistadores, elaborar informes de seguimiento y evaluación de actividades, controlar el trabajo de campo, si en dado caso pues se retroalimenta o hay una pregunta que se está entendiendo mal, tratar de decirle a los encuestados, retroalimentarlos, volver a hacer un reentrenamiento, elaborar informes de productividad diarios, revisar todas las entrevistas antes de ser entregadas al líder de proyecto, principalmente para que no salgan acá en campo las inconsistencias. Requisitos de un coordinador. Un coordinador delega, como lo vimos anteriormente, delega otros requisitos que son muy importantes, o habilidades o aptitudes que tiene que tener para cumplir pues un cargo de coordinador, como son un análisis, debe ser creativo, lograr estrategias, principalmente cuando un campo puede ser un poco complicado, delegación, pues delegación de funciones a los encuestadores, buena comunicación oral, tener un liderazgo, toma de decisiones y manejar una disciplina constante. ¿Sí? Las funciones de los proveedores o los supervisores. ¿Sí? En la persona, la función principal o el grupo objetivo que manejan los proveedores es la persona que controla y evalúa la calidad del trabajo, recolección de la información, manejando los 5 principales conceptos de observar, coordinar, revisar, verificar y controlar. Estas son las funciones que un líder de proyectos es la que maneja como manual de funciones, ¿sí? En donde se encuentra unos aspectos directos y unos aspectos indirectos. La parte directa es la presencia de la totalidad de las entrevistas y corrige los errores presentados en campo. Pues lógicamente que eso ya viene del coordinador, pero lo que hace el líder de proyecto, aquí en este caso, el líder de proyecto es revisar esos aspectos. Y unos aspectos indirectos consiste en volver a realizar el contacto y hacer una breve entrevista de seguimiento. Esta es la parte de lo que vamos a hablar, es la parte ahorita de los contactos no efectivos. Es un campo, es un aspecto muy importante, puesto que en algunos proyectos la metodología de los contactos no efectivos no se lleva a cabo correctamente. Entonces lo que se quiso poner en esta diapositiva principalmente para que no se cometan reprocesos en este aspecto y hacer un reentrenamiento con respecto a la parte de la clase de los contactos no efectivos. ¿Qué es un contacto no efectivo? Los contactos no efectivos son todos aquellos aspectos que no cumplen al menos un filtro. Se pueden encontrar diferentes contactos no efectivos, principalmente podemos observar un contacto ausente, que es cuando sabemos que el contacto cumple con todos los filtros, pero no se puede realizar la entrevista. Un contacto efectivo por cuota cumplida, cuando las personas sí cumplen todos los filtros, pero ya se le cumplió la cuota a la que pertenece. Aquí se quiso poner esta tabla principalmente para mostrar ejemplos de cómo se manejan los contactos no efectivos en los cuestionarios. Aquí podemos observar en la parte de la columna los contactos no efectivos no se pueden cumplir por la ciudad, principalmente, o el estrato, o la edad, o el sexo, porque ya se cumplió la cuota. Puede ser en la ciudad, o el estrato ya es el que abordamos principalmente la mayoría de los contactos, la edad también, el sexo. Algunas veces las personas
ya vamos por la mitad de la encuesta y la persona no quiere, abandona la encuesta, o sencillamente porque la persona pues va muy ocupada o no quiere colaborar, ¿sí? Aquí podemos observar los contratos no efectivos indispuestos, que es cuando una persona cumple con los requisitos para realizar la entrevista, pero no quiere colaborar. Y por último son los contactos inciertos. Los contactos inciertos, aclaramos, es cuando no sabemos si la persona cumple o no cumple el filtro, también porque pues no quiere colaborar, no demoró, la abordamos, pero la persona se reniega o no quiere colaborarnos con la encuesta. Los filtros. Los filtros también es un aspecto muy importante en la parte de recolección de la información. Los filtros se manejan principalmente, es el medio para seleccionar lo buscado dentro de un conjunto de elementos. Los filtros principalmente es lo que el target o el grupo objetivo pues que estamos buscando. Para comenzar, aquí se puede ver un breve ejemplo que se delimita de un cuestionario. Solo quiero resaltar, para comenzar me gustaría saber si usted o algún miembro de su familia trabaja actualmente o ha trabajado en los últimos 6 meses en agencias de investigación de mercado que hacen encuestas o agencias de publicidad. Entonces abajito se encuentra la observación. Entonces nos dice que el encuestador, si contesta sí a cualquier opción, termina amablemente e inicie otro contacto. O sea, si la persona nos contesta agencia de publicidad que sí trabaja o sí ha oído o trabaja un familiar en ese aspecto, la verdad pues nos puede sesgar el grupo objetivo o los datos o la recolección de los datos. Entonces es muy importante tener los filtros para cumplir con la metodología de recolección de la información. Aquí podemos observar las normas para el diligenciamiento de un cuestionario o la encuesta. Principalmente se tiene nunca resumir una pregunta. Esta también puede sesgar a la persona o se puede omitir algunos aspectos muy importantes que nos sirven para la recolección de la información. Las preguntas se deben leer en el orden que aparece en el cuestionario. Todas las preguntas del cuestionario deben ser formuladas, no se puede omitir, no se puede omitir ninguna pregunta. Tener en cuenta las instrucciones que están en el cuestionario. Si el entrevistado no entiende una pregunta o lo interpreta en forma equivocada, debe formularse nuevamente. Esa también es una función del encuestador, tratar de que una persona cuando no cumple o no entiende, tratar de solucionarle esa duda. Se deben sugerir las instrucciones de los cuestionarios y el cuestionario siempre manejarlo con habilidad y soltura, hacerle un buen entrenamiento y que el cuestionario se maneje por sí solo. Este es otro aspecto muy importante que se tiene en la parte de recolección de la información, como son los pases. Los pases nos sirven mucho para buscar también el grupo objetivo que estamos buscando, o si la persona no cumple con ese requisito, entonces pues principalmente se hace el salto o el pase. Los pases se definen como los saltos que realizan porque no se cumple con el requisito establecido. Aquí se puede observar también un ejemplo muy claro de un pase que lo quise pues destacar. Y los pases pues son muy importantes y hay que tener muy pendiente eso, principalmente porque en estos aspectos se puede omitir una información muy valiosa si se realiza indebidamente. Entonces aquí podemos destacar un ejemplo. ¿Es usted quien toma la mayoría de las decisiones que compra de productos o servicios de tecnología? Encuestador, acepte una sola respuesta. Si el entrevistado me dijo que no toma la mayoría de las decisiones, pase a la pregunta 95, ¿sí? O al bloque B. Principalmente, puesto puede ser que la persona no conozca la parte del tema porque no toma las decisiones de los productos o servicios de tecnología. Y si dice que sí, seguimos o continuamos la encuesta. Y ese es como un ejemplo muy claro de lo que puede ser un salto o un pase, que se cometen muchos errores en campo con respecto a eso, y quiero pues darle claridad a este punto.
Aquí se puede observar un sistema de control, el sistema de control de la calidad de la información. Aquí se quiso presentar un pequeño flujograma de cómo se maneja la parte de recolección de la información y el trabajo de campo. Todo empieza se quiso delimitar desde la parte más pues micro hasta la parte más macro. La calidad del diseño del instrumento y modelos del análisis. ¿Qué hace parte de esto? La revisión del cuestionario por parte del equipo de operaciones, que es principalmente el primer paso que se da para empezar el proyecto y la recolección, y este primer procedimiento, que es la recolección de información. Se hacen diferentes pilotos con un cuestionario real o con un grupo objetivo real, o se puede también, nosotros llamamos pilotos, o también se pueden hacer pilotos o testeos, que es para ver cómo es el comportamiento de la persona, cuánto demora el abordaje a la persona, y aclarar diferentes dudas para hacer un mejor entrenamiento, o que posteriormente, cuando se salga a campo el proyecto, se pueda mejorar o aclarar algunas dudas que se presentaron en el piloto. Después se pasa una revisión de cuestionario. En entrega de proyectos se revisa el cuestionario. Principalmente, de pronto quedó algunos pases mal, unos saltos mal, ortografía, ya se dan como los últimos retoques para que ya se salga a campo, principalmente con ese cuestionario. Revisión de cuestionario con equipo de campo. Después se pasa a la parte de supervisión presencial en Brastras del entrenamiento a campo. Es cuando ya llegan las encuestas aquí a la organización. Se supervisa indirecta, hay una supervisión indirecta del 20%, presencial externo. Crítica de la coherencia interna de las encuestas, 100% de las encuestas, 100% de revisión de la crítica. En la parte de la crítica hay una supervisión telefónica del 50% de las encuestas. Y en la fase de supervisión indirecta, como podemos observar abajito, hay una supervisión directa del 20% presencial interna, sujeto que es a la productividad diaria de lo que se estaba presentando en campo. ¿Sí? Y esto nos indica un seguimiento de resultados parciales que se contrasta con el histórico. ¿Sí? Aquí podemos observar veracidad del encuestado y la coherencia de las respuestas. Y por último, ya cuando ya se tiene se puede observar un seguimiento parcial y un 100% de supervisión de la crítica, y con un 40 o 50% de la supervisión telefónica, que se puede aclarar que ya no tienen inconsistencias las encuestas, es pasado a un proceso de captura y procedimiento de análisis estadístico. ¿Sí? Aquí podemos observar, hay un control de calidad del 20% en las encuestas digitadas en un 100% de la pregunta. Crítica del encuestado en el proceso de captura 100%, incluyendo codificación. Diseño del programa de inconsistencias y contraste de resultados contra el histórico. Principalmente se quiso observar el flujograma del proceso de la recolección de información. También se pudo observar una parte de lo que se hace en el procedimiento de crítica, codificación y el proceso de campo. Y el proceso de procesamiento, el proceso de captura. Esto es importantísimo, que son los principales errores o reprocesos que se cometen en el área de la recolección de la información. Principalmente se quiso destacar esto porque son los errores más comunes, y se quiso destacar como una balanza para ver cuáles son los errores más comunes y errores no tan comunes, pero que pasan. ¿Qué podemos observar? Primero voy a destacar los errores no tan comunes pero que pasan, que son centralizar muestra robusta en un solo proveedor. Algunas veces pues hay exceso de confianza con un proveedor y se entrega una muestra completa, pero esto algunas veces nos puede causar grandes problemas en la recolección de información, porque se puede observar que el proveedor entregándole una muestra completa a un proveedor, puede ser, en dado caso de que no cumpla o que se retrase, y solamente estamos depositando toda la confianza en un solo proveedor. ¿Sí? Mientras que si depositamos la confianza en varios proveedores, en dado caso de que uno pues por decirlo así, entre comillas, le vaya mal, tenemos como la otra posibilidad o gavela para sacar más rápido o
tan pronto el proceso de recolección de la información, y ese es un error muy muy grave que se tiene algunas veces de pronto por el exceso de confianza que se tiene al proveedor. Los retrasos en los envíos por inconvenientes externos en las aerolíneas. Algunas veces principalmente se dan retrasos en los aeropuertos, ya sea por factor clima o por XY motivo que en unas veces nos retrasa el proceso de recolección de información, llegando a las encuestas 1 o 2 días después ya a finalizar campo. Entonces eso es algo grave que se está pues también tomando medidas al respecto. Ya se están tomando medidas con respecto a los envíos, con respecto a los proveedores, y entonces pues es algo que también no son errores tan comunes, pero pues sí pasa, ¿sí? Ahora quiero enfocarme más en lo que sí pasa muy constantemente, que son la omisión de metodologías que pueden afectar los resultados. Algunas personas, algunos encuestadores hacen la encuesta, pero omiten por el afán o de pronto por la presión, no sé, omiten o se saltan la metodología de recolección o la metodología que está estipulada en el instructivo. Sí, por ejemplo, si en dado caso el proyecto es de metodología de barrio, las encuestas, las personas empiezan a entregarle, empiezan a hacerle por interceptación, entonces ya empezamos como a tener conflictos en la parte esa de errores que se presentan muy continuamente. Encuestas mal diligenciadas, con inconsistencias, pases malos, no están diligenciadas al 100%, ¿sí? Exceso de confianza en los proveedores, pues eso ya se denotó, se observó también, y es algo que pues tratar de corregirlo. Sí, falsedad en las encuestas. Algunas veces las encuestas cuando nos damos demasiada cuenta cuando se supervisan, los números son errados o la persona no hizo la encuesta. Sí, nosotros observamos eso y pues son errores muy comunes. Y por último es el envío de materiales de las ciudades a desatiempo. Eso va ligado con los retrasos en los envíos por inconvenientes externos en las aerolíneas, ¿sí? Eso, entonces, esos son los errores más comunes de recolección que quiero destacar, pues principalmente para que tratar de disminuir esa brecha y hacer un proceso de campo de recolección de información más efectiva, eficiente y eficaz. Bueno, esto ha sido todo la parte de recolección de información. Muchas gracias por la atención y buenos días.